que Marcelo Ebrard entró a un restaurante. Hace unos días, ¿no? Porque ahorita está en Arabia, ¿no? Ándale. Bueno. Y que le gritaron, Marcelo, viva Marcelo, y no sé qué, ¿no? Entonces regresó a saludar muy feliz. Y que luego gritó alguien más, estamos hartos de las mañaneras, Marcelo. Y se volteó Marcelo y dijo, pues no las vean. Pues sí. Y se salió y se fue. Al que no le gustan, pues que no las vea. Pues es que aunque no las quieras ver, la discusión está en todos lados. Miren, ¿cuánto tiempo se discutió ayer lo de las tlayudas? ¿Ya? Las tlayudas. No, es vital eso. Mario, se perdió el tiempo hablando de tlayudas y de quién sabe qué. De los fifís que no les gustan las tlayudas, desde luego. Ah, sí, que son de sangre azul y que por eso no les gustan las tlayudas y que para qué exhiben eso, que son, ¿cómo dijo? Clasistas. Sí. Y que además es un superalimento. Los tlacoyos y las tlayudas son un superalimento con proteínas, minerales y vitaminas como el chocomilk. Ah, además. En eso sí estamos de acuerdo, que son nutritivas. Pero perder el tiempo en eso. O ayer, otro tema que se tocó. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su equipo informará sobre si hay o no beneficios en adelantar una hora el reloj. Tenemos más de 20 años, ¿no? Ya. Desde el 96, dice aquí. 96, 22, 28, 26 años ya. ¿Qué caso tiene cambiarlo ahorita? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Simplemente es decidirse por unas o por otras. Así de fácil. ¿Y cuáles serían las ventajas, Mario? Se gasta menos electricidad. Está comprobado. Pero ahora el señor presidente va a investigar a ver cuánto se ha ahorrado de luz en estos 26 años. Creo que eso lo investigó Benjamin Franklin, que fue el inventor del tiempo de verano, pero en fin, pues él, no es que él investigue, él tiene que decidir entre las dos opciones. Causa molestia, una molestia abstracta, o ahorros de energía eléctrica. ¿Qué prefieres? ¿La molestia abstracta o los ahorros? ¿Acabar con la molestia abstracta o ahorrar energía? ¿Qué es lo que prefieres? Pues yo ahorrar energía, porque finalmente mi organismo en 48, 72 horas, cuando mucho, se adapta. Así es. Pero hay una molestia difícil de expresar. Y eso es lo que permitió que el presidente dijera, sí, vamos a quitarlo. Se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente, así dice, de que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y exponerlos. Dar a conocer que si hay ahorros y comparar si existen esos ahorros con daños que se pueden causar por los cambios de horario. Dijo que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha discutido sobre la necesidad de implementar un solo horario y México hará lo mismo. Pues es que estuvimos una eternidad hasta hace 40 años más o menos. Y se optó en aquel momento por cambiar, porque era evidente que había unos ahorros notables y 6 o 7 directores de la Comisión Federal de Electricidad lo informaron y lo documentaron y señalaron. O sea, iban a conferencias de prensa y decían, se gasta tanto. Desde que entró se gasta menos en tanto. Ahora,
es el gobierno el que da esa información. No puede el gobierno investigar, sí. Simplemente le habla por teléfono. ¿Cuánto se gastó cuando entró el horario de verano comparado con el anterior horario? Es así de fácil. Desde que era jefe de gobierno, Andrés Manuel tuvo pleito con Vicente Fox, un asunto que llegó incluso a la Suprema Corte. Andrés Manuel argumentaba que se trataba de una medida inconstitucional e ilegal. Entonces, en el Distrito Federal se realizó una consulta para preguntarle a los ciudadanos. El jefe de gobierno emitió un decreto para reglamentar el horario en el Distrito Federal que se contraponía con la medida a nivel nacional, por lo que el asunto llegó a la Corte. El horario de verano se mantuvo. Es que físicamente cualquier doctor lo explica. Físicamente no tiene ninguna trascendencia. Es en cuestión de horas que el organismo se adapta, porque finalmente un día es el que pierdes una hora, entre comillas, porque no se pierde realmente. Pero es un día. Ya después el mismo organismo se adapta a la situación. Sí. Y ya no tienes ningún problema. Sí hablan de cansancio y daños en el organismo, pero se morirían los que vienen de Europa. Claro. Entonces, no podrían disfrutar de nuestra ciudad. Pues eso se discutió en la mañanera. A ver, por cierto, que hablando de Andrés Manuel López Obrador, en el más reciente informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, se afirma que el presidente Andrés Manuel ha sido renuente en investigar los diversos casos de corrupción en los que están involucrados sus familiares. Dice el informe, el presidente López Obrador no ha estado dispuesto a permitir que los fiscales investiguen las denuncias que involucran a su familia y aliados. El informe destaca el caso de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, quien fue señalado en una investigación de la Casa Gris. Sobre el asunto, el reporte del Congreso estadounidense indica que al momento del escándalo, la popularidad de López Obrador era de 64%, y un mes después sus preferencias cayeron hasta 54%. Este informe se publicó en medio de la echada a volar, podemos decir, del aeropuerto internacional. Al día siguiente, el presidente criticó que el Congreso de Estados Unidos aprobó en cuestión de días recursos para apoyar a Ucrania, en tanto que no ha procedido con la misma celeridad para financiar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Se quejó diciendo, acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en 2 días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya van para 4 años y no se aprueba. Este informe también recuerda el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en octubre del 2020 en Estados Unidos por diversos cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. En respuesta a la presión mexicana, Estados Unidos acordó abandonar el caso y permitir que Cienfuegos regresara a México, donde fue exonerado de todas las acusaciones. El documento también señala que López Obrador ha dejado sin fondos a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, pese a que la lucha contra este fenómeno fue una de las principales banderas de su gobierno. Las instituciones clave para detectar y combatir la corrupción que han sido perjudicadas por la política de austeridad republicana están la Fiscalía General de la República y el Sistema Nacional Anticorrupción. Destacan como punto positivo que en febrero de 2019
Alejandro Hertz Manero nombró a un fiscal especial anticorrupción, quien recibió un importante presupuesto en medio de recortes. Sin embargo, advierten que la Fiscalía aún no judicializa unas 500 denuncias por corrupción presentadas por la Secretaría de la Función Pública solo en esta administración. En los últimos meses, distintas entidades y políticos del gobierno de Estados Unidos han hecho pronunciamientos más duros en torno a la situación que vive México, en temas como la violencia contra periodistas, la inseguridad en el país y los efectos que tendría la reforma eléctrica sobre las empresas de ese país de aprobarse. Pues vamos a ver qué responde, si es que responde el gobierno de México de estas acusaciones. Y si es cierto, no hay ninguna acusación de corrupción en este gobierno importante. No. A pesar de lo que hemos visto. Y de los casos más sonados, que son Lozoya, que son Collado y Rosario, no ha habido un dictamen certero de lo que hicieron.